El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con Antonio Tramontana, el más enigmático y reconocido consultor político del Ecuador, que ha hecho manejo de imagen de Abdalá Bucaram Ortiz, Lucio Gutiérrez, Jaime Nebot, Jorge Yunda, Jorge Zambrano, José Yunes Parra, Juan José Yunes Novak, Yamila Osorio, Pedro Salazar, Daniel Cisneros, Patricio Cisneros, Paul Carrasco y Lucía Sosa, entre otros descollantes personajes de la política ecuatoriana. Menciono aquello más que todos sus antecedentes para arrancar este programa con una pregunta oportuna. ¿Habrá un carnavalazo este fin de semana? No tiene por qué haberlo. ¿Para qué? ¿Para qué asustarse? ¿Para qué impulsar lo que no va a ser realidad? Seamos claros, dejemos que el tiempo transcurra. Dejemos entonces... Que se oxigene todo esto. Dejemos entonces que la entrevista avance. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Ban Ecuador, Riona, Proyecto Inmobiliario. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con un profesional que ha estado casi 2 años sin desarrollar una presentación extensa como la de hoy en este espacio. Antonio Tramontana nació el 19 de febrero de 1960, es ingeniero industrial de la Universidad de Guayaquil, magíster en gestión de marketing del SPOL y el TEC de Monterrey, especializado en marketing político, consultor político en campañas electorales con más de 30 años de experiencia. El resto lo reseñé al principio y solo cabe recordarles que salimos en exclusividad para medios digitales por La Posta, Facebook y YouTube. Estamos en las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, DirecTV, Canal 194 de Manavisión, solo en Manaví es señal abierta, en realidad a la cual el Estado muy cercana de paso, Canal 9 es allá, y a nivel nacional las radios del grupo Canesa, Caravana 750 AM, Di-Blue 88.9 FM. De paso, desde el próximo sábado, en que empiece el fútbol, en esas radios no podremos salir a esta hora. Y estoy pensando en mover el programa a las 22 horas para su comunidad. Estén pendientes, este es el último sábado que estamos a las 20 horas. Antonio, bienvenido. Hay tanto que hablar que lo más fácil es desordenarme. Empecemos. Yo lo ayudo a ordenar. Yo no lo dudo. ¿Por qué se perdió una consulta tan obvia? A ver, vayamos a los números. 100% de la población, 13.500.000. 20% ausentismo, que de paso, señor Vera, mucho ojo con lo que voy a decir. Yo no entiendo por qué a las 5:30, no me quiero salir del... La presidenta del CNE anuncia que había votado el 20%, que no había habido un ausentismo del 20%. ¿Cómo tuvo el dato? Es lo que no sé. Ajá. Y nadie se ha percatado de ese detalle. Qué interesante. No, ¿cómo y a las 6:30 viene el señor Enrique Pita y repite lo mismo? ¿Pero cómo? Es la pregunta que yo quiero hacer. O sea, lo que ellos dicen es que solo 20% no votó. ¿Y cómo? Y ya lo sabían. Y se entusiasman de que lo que se produjo fue el ausentismo histórico del país, cosa que no fue así. Hubo mayor. Está dentro de ese rango, pero ¿cómo yo puedo interpretar? Pero si cojo eso... No me deje con la pregunta.
Y la susceptibilidad, usted mismo respóndasela. ¿Cuál ¿A qué susceptibilidad? puede obedecer eso? A que, lo que usted acaba muy bien de mencionar, intuí que puede ser. Y es lo que le voy ahorita a decir por qué pasó lo que pasó. Pretendían direccionar los resultados y ya ir preparando el ambiente. No quisiera que sea eso. No Yo quisiera que sea. tampoco. Pero es que no podemos dejar de ser suspicaces y maliciosos. Pero ya con eso dinamitemos todo. Pues. Es que casi así estamos. Pero si dinamitamos todo, viene la pregunta, ¿y cómo salimos como el ave El propio Félix? Pita va y denuncia una cosa que debía ser conocida y resulta que no conocía, y en donde estaban cambiando actas. O sea, ¿cómo no pensar mal? Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Se cambiaron las actas? ¿Se cambió el señor? ¿Cuál fue el resultado? Silencio. Qué importante la pregunta. Sí. El- Silencio. la magnitud de irregularidades no llegó a alterar el resultado de la consulta ni del CPCC. Ahora le voy a decir por qué. Si usted coge el 100% de la votación y volvemos que el ausentismo es el 20%, el voto nulo es el 10% y el 5% es el blanco, me queda 65% que va a votar por sí, no, porque es así. Pero yo le pregunto, en el 65 la mitad es 32.5 y la otra mitad es 32.5. Dentro estadísticamente, la probabilidad que él sí gane está ahí, la probabilidad que él no gane. ¿Cuánto tiene lo que se llama hoy Revolución Ciudadana o Fuerza del Correísmo? 15. 25%. Póngale 15. ¿Ya? ¿Cuánto tiene la CONAIE, Pachacuti y los señores aliados de 10. ellos? Póngale 5. ¿Con cuánto Ya. comenzamos en contra? 20 de 65. Ujú. Y si el rechazo o lo que no quería yo del gobierno era 10, ¿cuánto tenía? Se acabó la historia. Entonces, ¿cómo no va a ganar el no? Ok. O sea, si estamos claros, Ya, contrapongo esto. ya. Antonio Tramontana es además un profesional de las encuestas. Cuando va a hacer trabajos, hace sus propias mediciones con métodos tan rigurosos Sí. como reservados. Y la prueba de que son eficaces es que no se pasa diciendo esto medí, sino esto detecté para utilizarlo en su trabajo profesional. Y es correcto también. Así debe ser. Sí, debe ser. Yo ¿Cómo no vendo que- encuestas. ¿Cómo, ¿Cómo creer que ese resultado era viable si datos hace el día anterior un tracking poll donde le aparece el sí por sobre 60% en todo? Si ese día Market hace un exit poll en donde el sí aparece encima de todo. Market tiene dos grandes fracasos, Guayas y Guayaquil y Los Ríos. En lo demás, y lo digo porque difundimos el exit poll, sus resultados son o exactos o dentro del margen de error, muy cercanos. ¿Qué pasó? Que dos mediciones de ese tipo dijeron que ganaba el sí y cambió. A ver, yo no tengo por qué hablar mal ni de Blasco ni del señor Polibio Córdoba. Sí tengo que decir algo, porque ya lo comprobé y es verificable. En un tracking, ¿cuánto fue la muestra? Ojo, la muestra es lo que le va a decir cómo va a haber el comportamiento de la intención de voto. 2.228 personas en 26 ciudades del Ecuador. Muy poco. Ujú. A mí me dijeron que era un dato superior. Muy Aún bien. así, ok, muy poco. Muy poco. Es Porque eso termina siendo que haces tracking con 120 personas en Guayaquil, que, a ver, 120 personas en vamos a hacer exactamente, vamos a coger los tracking que siempre se daban o las encuestas que siempre se daban Guayaquil, Quito, intención de voto antes de alcaldía y prefectura. Usted dice, la muestra, ¿cuál es el universo? Es la ciudad de Quito, urbana, la ciudad de Guayaquil, urbana. Por tanto, si uno de los dos, la muestra total cae en el rango del 5. Pero si separo por Guayaquil y por Quito, la muestra es mayor pues, del margen de error. Pues. Ok. Entonces, ahí usted comienza a ver los desajustes. Yo no creo que el muestreo haya estado mal hecho. O sea, en el campo, Sí. la toma de la muestra, el tamaño y la dimensión, sí. Es raro que ver que no hubo un exit poll en Ecuavisa que lo hacía con el señor Dato. Entiendo yo que cuestan. Y no hubo del gobierno tampoco, que es más raro todavía. ¿Ya? Habiendo sido el proponente de la consulta, pues eso es una barbaridad. Pero no es raro. ¿Qué es? No, es que raro no se puede quedar allí. Sabes que con el gesto le digo todo. O sea, Ok. el gesto me ayuda. Vamos. Compréndanme la Vamos. ciudadanía. No es porque no quiera eludir, pero Lo el tengo gesto. claro. Sí. Felizmente el lenguaje gestual a veces es más que el verbal. Correcto. Vamos a un segundo elemento desconcertante. Para mí no me extrañan el resto de resultados, tanto que los perdedores no los han impugnado,
Lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene una extrañeza, el nivel con que gana el primero de hombres y mujeres de UNES versus los siguientes, cuando se entiende que será un electorado adoctrinado que debía votar igual por todo. El de hombres tiene 19%, el primero, el segundo tiene 8% y en mujeres una cosa parecida. ¿Por qué los socialcristianos pierden su bastión en Guayas y en Guayaquil? Porque algo estuvo mal hecho. ¿Qué estuvo mal hecho? Yo considero que todo lo que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, que no es culpa total de la actual alcaldesa, sino que no hubo una gestión de obra producto de COVID y tantas cosas, ¿qué tenía la población como elemento primero de sus necesidades? Una seguridad que no la podía ofrecer al 100%. Un desempleo que no lo podía dar por tanto. Esas eran las matrices dentro de las cuales yo tenía que ver esta relación en positivo y en negativo, porque no podía solucionar. Pero, como usted bien hace la pregunta, que vamos a desarrollar los conceptos. Y en este caso, precisamente a quien yo lo denomino Jaime José, pero en esta ocasión el abogado Nebot. Más 1 y menos 1 es igual a 3. Él es abogado, yo soy ingeniero. Más 1. La actual prefecta no había llegado con votación. No, corrijo, menos 1. La actual prefecta no había llegado con votación, sino que Carlos Luis Morales tenía la votación. Era el arrastre de él. Menos 1. Más 1, Cintia Viteri tiene votación, no hay que reconocerle por su trayectoria. Más 0, el señor abogado Jaime Nebot se había retirado de ser, con la gloria que él tenía, de un alcalde exitoso, porque no hay que negarlo. Entonces, ¿por qué suma 3? Porque pierden los 3. Pues. El señor no salió a hacer campaña con las 2, sí. Pero el ingrediente de la calidad de la pérdida, ¿dónde está? Menos 1, su esposo es un consultor, a cual respeto y de talla internacional. Antonio Sola, el esposo de Susana. Y el señor, esposo de la actual alcaldesa, es un señor que sabía del manejo de redes sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fallaron los 5. Entonces, si fallan los 5 y yo sumo los 5, créame que el peso de la derrota va a ser peor, pues, ¿verdad? Porque le estoy dando el ingrediente que nadie le ha dado, pues, y describiendo lo que está implícito ahí. Sin embargo, pensaría que al final del camino, el mayor peso de la derrota lo tiene el abogado Nebot. Sin duda. Porque él de números sí sabe, le encanta el número y le encanta esconder las encuestas. Y lo digo así, esconder, porque él solo saca y dice las cosas y nunca le muestra. Le interesa, sí. Pero ¿acaso es que lo engañaron a él? Pero la cosa es más grave, entonces. O sea, Nebot pudo haber fraguado, o por lo menos conocido, la propia derrota de sus 2 candidatas y decidió que era la única forma de deshacerse de ellas por lo incómoda que resultaba. No creo. No creo porque... Eso es demasiado maquiavélico ya, pues. No creo que llegue a ese extremo porque él también perdía. Además, ¿sabe por cuándo pierde? Cuando sale a hacer con las 2 campañas. Bueno, en algo coincidimos. Sí, o sea, no puede fraguar algo que... O sea, él no se va a hacer nunca el araquiri. Eso no existe en él. Yo también afirmé en Radio Centro, en términos distintos, por razones distintas, pero con coincidencia en la identificación de la causa, que si había un causante principal de esto, era Jaime Nebot. Y lo sostuve porque cuando comenzó la campaña de Cintia, él sabía que la estaban dinamitando desde adentro. En mi caso se lo advertí, no quiso intervenir y acabo de contar por qué. Y en el caso de Susana González, este es un testimonio íntimo. En la última reunión que tuve en la casa de ella con Tania Tinoco, porque era muy amiga de Susana, donde me pidió acudir y salí de la radio y fue media hora, le hice notar la gravedad de que él permita que haya 3 competidores del mismo nicho de Susana: Tabaqui, Gushmer y Lapenti. Y dijo, yo tengo que dejar que todos compitan, Carlos. ¿Qué clase de Jaime Nebot es ese? El Jaime Nebot que confía en las cosas. Y ahí viene la explicación. Yo también hubiera dejado que compitan. ¿En serio? Por supuesto, le voy a decir por qué. Con el antecedente que... Entonces tú lo que querías era que Susana González pierda, pues si hacías eso. No necesariamente porque me retaba a tener estrategia con este equipo. O sea, creyó que por sobre la competencia contra Susana estaba su arrastre y el potencial de ella. Pero a ver, seamos claros y hablemos de la elección de la actual alcaldesa. ¿Por qué llega? Por el endoso, la capacidad del endoso. Sí.
¿Cuánto endosó? Lo que siempre discutíamos con... En gran medida. Tuvo 53%, Cintia, cuando Ya. salió elegida. Y ese 53 en parte es de restar los votos resultados de los votos válidos. Pero independientemente, ¿quién impulsa eso? Nebot. Entonces, probablemente él decía, bueno, mi capacidad era, Cintia tiene mi endoso y el endoso de Cintia en Guayaquil transmitía a la actual prefecta. Y es correcto juzgar así, pero la verdadera pregunta era, ¿y cuánto se perdía? ¿Sabe qué? ¿Cuánto se pierde? Es lo más importante, que yo hago un cálculo siempre con las partes que son candidatos o postulantes a reelección. Hago un cuadro que es justamente de análisis multivariante y pregunto, ¿ustedes votó por el actual? ¿Volvería a votar? Y me doy cuenta, ¿cuánto es la suma y la resta? Esto nos puede llevar a una conclusión muy grave. El más grande perdedor de la política ecuatoriana en los últimos 30 años se llama Jaime Nebot. Pero también ha sido gran ganador. Facilito, de su gallinero, claro, cada cual... O sea, lo que como tenemos gallo que ver grande es... de Guayaquil, facilito. O sea, si aquí ha ganado, aquí ha perdido, pero a la final queda tabla para así ponerlo. y para sigue no ser siendo carga Jaime montón. Nebot, a pesar de eso, un actor fundamental de la política ecuatoriana, tanto por su peso de opinión como por su peso de bloque. Su peso de opinión hay que tomarlo en cuenta en una sola cosa, que usted es testigo. Antes que él desista de ser candidato, le dije que nunca va a ser candidato. Sí, Y tengo testigo al señor Illingworth Juan José, que estaba aquí a mi derecha. usted lo sentenció. Sí, esa Lo fue la olí. palabra, lo sentenció. Lo olí. Lo Le olí. dijo, no engañes al pueblo ecuatoriano, tú nunca vas a ser candidato. No le digas, porque a la No final, generes esa expectativa. Cuando se genera una expectativa, y no estoy faltando a la verdad, y él lo sabe, y está el señor Illingworth, que lo quiera desmentir es otra cosa, pero no va a confrontar con él. No es el punto de vista. Pero cuando usted genera una sobreexpectativa, yo busco esa sobreexpectativa, como todos buscamos la esperanza y tenemos fe. Ujú. Cuando viene y dice, por las razones que él haya tenido, que las respeto, pero creó la expectativa, mató esa expectativa. Ahí están... Y ojo, que mata la expectativa, sino que también recibe un golpe muy fuerte cuando es acusado de mafioso, cuando él dice que no tuvieron los pantalones, fue debilitando la imagen. A propósito de eso, el pronunciamiento de Guillermo Lasso contra Cintia Viteri, diciendo que no votaría por ella en el tramo final de la campaña, ¿qué efecto pudo haber tenido? Yo sostenía que un presidente tan impopular y con tan alto nivel de rechazo, lo que estaba haciendo en el fondo era ayudarle, pero otros aseguran por el argumento que presentó Guillermo Lasso, que era cierto, la debacle financiera del municipio, que la terminó de hundir. No, ya al final ya está hundida. Ni chicha ni limonada. Ya está hundida. Vamos a ponerlo así, que estuviese hundida. Que estuviese hundida. Que a él sí le dijeron las encuestas y le resultaron. ¿Cuál era el peso de él? ¿Cuál era el peso circunstancial de él? Más allá de la derrota de ambos, o de los tres, como usted señala, lo grave es que un modelo que le funcionó a Guayaquil se acaba. Es rescatable ese modelo con otros actores. Por ejemplo, ya ha comenzado a rectificar el alcalde electo, que en principio planteó quitar las rejas del Malecón 2000, algo que parece superficial. No, simbólicamente es clave. Eso significa desbaratar la forma en que se maneja la ciudad. Y él ha dicho que va a reconsiderar esa medida, que va a armar mesas técnicas y que si se lo hace, será después de un proceso sobre ocupación de espacios públicos. Me parece correcto. Es Dejémoslo. correcto. A ver, dejemos que el señor se siente el 14 de mayo, comience a gobernar a finales de diciembre y sepa sobre qué esté montado. Pero sí sabe para qué viene el señor. Por supuesto. ¿Para qué viene el señor? Eso es como cuando usted en la guerra tiene a la infantería marina que abre el camino. Pues. Ok. O sea, la infantería marina es él y tengo entendido, debería ser también la nueva prefecta. Eso es sencillo de entender. ¿Es evitable ese fenómeno, es decir, el triunfo progresivo y retorno del correísmo como se ve venir ahora? Pero cuando se colocaron en oposición frente al actual mandatario, siempre fueron lo que fueron y tenían que esperar que los otros fallen. Si fallaron, están aquí. ¿Cuál es el problema? Tengo tanto que preguntar. ¿El actual mandatario puede revertir ese fenómeno? Con mucha actitud con C y actitud con P. Se les soy muy sincero. ¿Henry Cucalón debería ser quien lidere ese proceso? En parte, él es la infantería de marina. Él es el día D, el desembarco en Normandía. Ahí va, abriendo el camino. Y lo está haciendo bastante bien. Considero que bastante bien. Y además lo está haciendo con algo. Libertad. Le están dando piola. Correcto. Libertad. Eso sí es importante. Está tomando sus decisiones autónomas. Estuvo justamente en la posta hace pocos días.
exactamente el miércoles pasado, en una actitud de ruptura con una política equivocada del Ejecutivo, de un medio de comunicación, porque era abiertamente crítico. Si ustedes quieren conspirador, y si les gusta la palabra, si ustedes quieren opositor, y si les gusta la palabra conspirador, abstenerse de concurrir. Yo, guardando las distancias y los tiempos, recuerdo que lo mismo decían de mí cuando estaba en Ecoavisa, y el gobierno ordenó que no vaya, no solo los ministros, ningún actor del Ejecutivo, queriendo debilitarme. Me fortalecieron, me dejaron sin balance, sí, sin el otro lado, pero no porque yo no quería, sino porque ellos se abstenían. Como dice Antonio Tramontana, ha comenzado bien una semana, Enrique Calón, pero es muy pronto para celebrar. Enseguida, más. Y sí, permítame, sí. y que no se crea Superman, porque para eso no está. Él contra todos no está para eso. ¿Por qué la advertencia? Porque hay que tener mucho cuidado. Es fácil sobredimensionarse, ¿no? Es fácil perderse. Hay que tener a alguien al lado que te diga, eres humano, eres humano, eres humano. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Créame que lo viví cuando usted señala algo, cuando fui secretario de comunicación. Un ingeniero industrial manejando la comunicación contra el periodismo. Me fajé con todo. ¿Gobierno de Lucio Gutiérrez. Pero sabían que en el fondo había una persona que entendía lo que tenía que hacer, pero criticado. Y está bien, me ayudó muchísimo saber confrontar. Le soy franco. ¿Cuánto tiempo fue eso? Fueron 6 meses, pero el periodo anterior también fue. O sea, de batalla, hay que reconocer, enriquece. Ok. Deliciosa conversación más que entrevista. Pero ojalá a los actores del destino, que manejan el destino país, resulte provechosa conversación. Y a ustedes, aleccionadora. No podemos volver a equivocarnos al escoger. Ya seguimos con más. Producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Banecuador y piden crédito 1 por 30. Autorización número 5420 CNE, elecciones 2023. Enseguida confrontamos visiones del pasado de Antonio Tramontana con las del presente. Ya van a ver a qué me refiero. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Retomamos esta entrevista veraz con Antonio Tramontana, consultor político. No sin antes recordarles que llegamos a ustedes gracias a Telconet Latam, Ban Ecuador, Riona, proyecto inmobiliario, Top Shows con el concierto de Alejandro Sanz y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos en Guayaquil. Antes de revisar 3 conceptos conmovedores que emitió Antonio Tramontana en este programa hace 2 años, que no se van de la memoria de la gente, algo para complementar lo que habíamos dicho antes. Todos son generales después de la batalla, a diferencia de que muchas de las cosas que usted dice ahora, las advirtió antes o las avisoró antes. ¿Por qué cuando con anticipación se prevén escenarios tan posibles y tan precisos en su caso, no se aprovechan, no se utilizan? Se descarta al consultor, se lo niega, se lo ignora, se lo minimiza y a veces cualquier pendejo de la campaña sale con una opinión rimbombante y anula todo. Porque esto es sencillo. Ser frontal, como lo es usted, como lo soy yo, no es causa de empatía, bajo ningún punto de vista. No falla su estilo entonces, ya que su contenido está bien. Es que... Es usted demasiado hiriente, demasiado duro,
No, duro sí, porque sé lo que puede pasar y si yo estoy ahí, no quiero que pase porque no lo dije. Yo le voy a poner un ejemplo, un poco le pido las disculpas al público, a ustedes y los que nos acompañan. Jamás en mi vida, así sea el presidente, el rey o quien sea humano, si se tira un pedo le voy a decir que huele a perfume. Jamás. Soy claro y categórico, porque si lo engaño a él, la pregunta es, ¿quién se está engañando? ¿Quién sufre las consecuencias? Usted. Digo algo más para abonar. Y discúlpeme si he sido duro, pido las disculpas. Ha sido franco, no. Y digo algo más para abonar a la ética de Antonio Tramontana. En una reciente campaña en la cual él descubrió que las cosas no provenían de donde creía, simplemente se retiró. Este no es un consultor político que está solamente por los honorarios que se merece, que siempre están por debajo de lo que vale. Gracias. Que no es igual, siempre están por debajo de lo que vale. Sí, porque precio y valor es diferente. A mucha gente se le paga por la fama y no por el aporte, sino por convicciones que llega a tener de la idoneidad de la propuesta del candidato o de la región. Ahora, primera recordación del pasado con Antonio Tramontana en una entrevista de Veraz de hace 2 años y más. Yo le definiría 2 temas principales. La furia del Chiro y cómo llenar la olla para que el estómago se llene. Y sabe que con eso todo el mundo me hace clic. Atácame eso un poquito más. ¿La causa de la furia del Chiro cuál es? Que no tengo empleo, no tengo en qué gastar. ¿Que se le atribuye a quién? Desgraciadamente a todo esto que ha pasado. Hay una crisis económica. La asocia con este gobierno, no con el anterior. No, la asocia con este gobierno. ¿Por qué? Porque cuando hay los males, ¿a quién yo busco en el presente? Al que está. Okay. O sea, al que está. Y si a eso le hago carga montón con una pandemia, confinamiento, que no puede salir, que por acá, ¿sabe qué? Ya, y el tema de cómo hago para llenar la olla, ¿se lo puede resolver cómo? Se lo puede resolver en tiempo. En la medida que sepamos que nuestras finanzas cuáles son, en la medida que sepamos si el petróleo alcanza, en la medida que sepamos que nos vamos a endeudar, ya. En la medida que tengamos crédito. 17 de enero del 2021. ¿Sigue siendo la furia del Chiro un elemento rector de las decisiones públicas en este momento? Total y completamente. Cuando usted va y hace territorio, lo que es territorio en campaña electoral, ¿qué encuentra en territorio? Al papá, a la mamá y a los hijos. ¿A los 3? Los hijos pueden ser 4. ¿Y los indicadores económicos del gobierno de los que tantos se enorgullece Pablo Arosemena? Baja inflación, alta reserva monetaria, 225 mil millones de dólares en ventas, recaudación tributaria de 17.400 millones de dólares, para no seguir, el salario básico que ya ha subido en $50 en apenas 2 años, cosa que nunca se ha hecho antes, 440 mil empleos generados otra vez. ¿Qué? Le voy a decir algo de las ventas. ¿Ventas de unidades o ventas de valores económicos? Porque hay una inflación que hizo carga un montón. Tiene que trasladarla después del COVID. No hay inflación, si hay 2% de inflación. Tenemos la segunda inflación más baja de América Latina. Bueno, nadie compra. Respuesta. ¿Viste cómo lo sabe? Pero es que la calle, la esquina, el barrio, el palo, el quiño. ¿En sus mediciones encontró eso? Las hay, están, pero es que si ahorita hiciéramos una pregunta, ¿quiere o no quiere que siga el actual gobierno? Le apuesto que sale que no quiere. La gente dice, pero no es el problema que no quiera eso, sino que tenemos que tener una estabilidad. ¿Y quiere que no siga por esta razón económica? Porque está exacerbando la furia del Chiro. Es que se me quedó tanto su frase. Es que la furia del Chiro está permanentemente. Si usted no tiene dinero, no se puede divertir. Y la furia del Chiro es otra, pues también. Porque si alguien me la resuelve consumiendo drogas en el hogar, quiere decir que tiene dinero. Y la pregunta es, si aquí está el Chiro, ¿de dónde saca el dinero para la droga? Delincuencia. Uy, hay 2 problemas entonces. Más que 2 Una problemas. Insuficiencia económica, y cuando se la procuran vía delincuencia se deriva la droga. ¿Qué más puede? ¿De dónde obtiene usted dinero? Le pregunto yo. ¿Cómo saca un dinero para por lo menos divertirse, comer? O sea, no quiero ser generalista, pero que cualquiera lo haga y derive por qué es que tenemos tanta delincuencia. ¿Somos ya un país de consumo entonces y no solo de tráfico? Yo creo que las dos cosas. Lo que hay que cuantificar, cuánto es el consumo y cuánto es el tráfico. O sea, el tráfico
a veces sale y no sabemos cuánto es, pero el consumo tenemos que calcularlo. Ok. En esa entrevista... Tenemos que ser realistas. Ojalá me equivoque. Quiero equivocarme para que me juzguen. Sí. En esa entrevista, Antonio Tramontana también hizo otra definición clave que queremos ver si aplica a la coyuntura. Cuando uno hace encuestas, lo primero que tiene que ver en candidaturas es cuáles son mis atributos. O sea, los atributos de cada uno de los candidatos. Pero también tengo que ver el nivel de rechazo que tengo por el otro lado. Y con eso, ¿qué es lo que hago? Un clic. Porque si el nivel de rechazo es por alguna razón que acá está mejor distribuida, con esto que está aquí puedo apacar esto de acá. Yo me hago una pregunta, o sea, el ser político, el ser académico, el ser banquero, el ser economista, el ser administrador, ¿es malo por este país? Porque se ha creado la conciencia de que existe una partidocracia. Pero lo que existe son variables que hacen que un político pueda ser mejor que otro y recordado. Y esa parte me interesa para un caso, el de Jorge Yunda. Como ustedes habrán oído al comenzar el programa, Antonio Tramontana trabajó en imagen con él en el 2019. Y no entender cómo alguien con ese nivel de rechazo en Quito logra tan alta votación que casi sale elegido. Esta vez logró 22%. A ver, eso es importante. Trabajé en la parte de encuestarlo a Jorge y hice una encuesta por octubre. Y me di que estaba más arriba de intención de voto del 10% cuando no estaba Luisa Maldonado. Me dijeron que estaba loco, que era loco, y Santiago Guardera no creía. Y tuve un problema de tal magnitud que pedí que otra persona haga la encuesta para saber. Me quedé de un viaje y le voy a decir de dónde, a Europa. Que me duele porque yo sabía que tenía que demostrar que no estaba equivocado. Por defender esa tesis. Por defender, lo perdí, no importa, ganó. Pero sí me di cuenta de la capacidad de votación que tenía él. Me extraña, y digo me extraña porque yo aposté que él ganaba, estaba seguro que él ganaba. Ese triunfo allá en Quito, de lo que fue la Revolución Ciudadana, fue matemáticamente calculado. Okay. O sea, Jorge tiene capacidad de convocatoria en su radio, la tiene. Tiene personas que lo siguen, pero algo hay que ese sur, cuando se presentó el problema, comenzó a no votar por él. Y yo estoy seguro que cuando usted va a una campaña, lo primero que tiene que medir es si los que votaron por usted van a volver a votar, pues. El matemáticamente calculado significa entonces que su rival, que ganó, Pavel Muñoz, y las fuerzas que ellos manejan, hicieron que las fichas se pusieran de tal manera que le restaran a Yunda lo suficiente para que Pavel tuviera apenas el 3% que tuvo encima de él. Vea, señor Vera, las campañas se ganan de varias maneras. ¿Tan científica y técnicamente es el manejo de una campaña? Se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted tiene una intención de voto y por el otro lado no sabe cuál va a ser el ausentismo y comienza a ver, no sabe el ausentismo y la indecisión por dónde va, que ahí viene el detalle, pero usted tiene una ventaja de un 5 o 7% más o menos. Ya no va a crecer porque le dice hasta aquí puedes crecer, pero tiene una salida. Ir a jugar al voto nulo. El voto nulo gana una campaña también. Correcto. Sí, ¿acaso estoy descubriendo la pólvora? Soy el dueño de la verdad. Entonces, cuando usted tiene números, dice, el voto nulo propicia mi triunfo. Y ahí cuando el consultor sabe leer los números. Ok. O sea, la campaña se gana con intención de voto y haciendo contracampaña también. Extrapolemos esa experiencia, esa sabiduría de Antonio Tramontana al presente. Un 70% del Ecuador no correísta, absolutamente fragmentado, y un 30% del Ecuador ya correísta. Muchos me dicen que no debo darle el poder que no tiene. Yo soy opositor y crítico, ellos no fanático. Y su voto duro ha crecido significativamente, en forma promedio, estable, a mi juicio, de un 25% que de 20% en otros sitios a un 30%. La realidad es que el 70% que reivindican ahora, la mayoría del Ecuador es anticorreísta o es no correísta. No sirve un carajo porque está dividido. ¿Usted ve posible que haya un fenómeno que catalice de ese 70%, por lo menos la mitad,
y comience a pelear contra el 30% disciplinado? Sí puede haberlo, si se lo... A ver, no es la persona que tenga que encontrar, porque muchos me han preguntado, ¿y ahora quién? Es cuál es el campo en que va a estar. Ajá. Y el campo en el cual va a estar se mide por dos cosas que son fundamentales técnicamente. Mapas mentales, que no es focus group, y encuesta. Y le voy a decir algo. Muchas veces hoy escucho de que las alianzas son buenas y que usted uniendo hace un montón. Mentira. Mentira, porque no necesariamente voy a votar por usted porque no voto por él. Correcto. No es verdad eso de ahí. Yo sé que usted pregonaba lo de Quito para contrarrestar. Correcto. Pero eso no es verdad. Le voy a decir por qué. Un ejemplo pragmático. El señor Patricio Cisneros fue alcalde de La Libertad y hizo una alianza con el Partido Social Cristiano. Yo le advertí a Patricio porque hice una pregunta, si la gente votaría por un candidato del Partido Social Cristiano en Santa Elena. Me decía que no. Y cuando le dije, evidentemente Otto Vera no fue candidato en Santa Elena por la lista 661, se lo separó. Y los otros tres, incluyéndolo a él, sí eran por la 661. ¿Sabe qué pasó 3 semanas antes de que se cierre? Perdía el sobrino en Salinas, lo apretaban al candidato a prefecto y él ya sabía que algo estaba pasando con él. ¿Resultado final? Resultado final, perdió él. Ok. Y lo otro se apretó, lo hizo él también. Y yo pregunto, y el fenómeno que pudo haber asumido, que lo asumo porque no lo alcancé del caso del señor Orlando versus el señor Casanova, ahí estaba pues el Partido Social Cristiano y estaba el señor Zambrano, cierto, prefecto. El viejo cacique. Cuidado, aquí usted dice, me sumo a este, me sumo a este. ¿Por qué en ese caso de Manaví tan interesante no sumaron esas dos fuerzas? La fuerza de Casanova que tenía en Puerto Viejo por la obra que hizo y la tradición del PSC por Mariano Zambrano. ¿Por qué no sumaron las dos como para derrotar a Orlando en Manaví? Porque hay algo que parece sine qua non, que no se puede aplicar, pero sí es un ejemplo. Usted tiene que hacer un cuadro chiquitito para preguntar, por este alcalde, por este prefecto. Si está en esta lista, usted vota por él. Cruces, correcto. Y lo otro, ¿cuándo no votaría por este candidato? ¿En qué caso? ¿Por corrupción o por narcotráfico? Y le sale pues las cosas. Pues. Todas esas variables. Es que tiene que sumarlas, tiene que meterlas, tiene que analizarlas, tiene que decir, bueno, aquí vamos a pelear. Quiero saber si entendí bien. Extrapolemos estas experiencias de 2 provincias al panorama nacional. Usted me dice, un ratito, me dice, ya me están preguntando, ¿y ahora por quién? Y usted a la vez se contesta, no es tan importante por ahora la persona, sino que la causa. El campo. El sitio donde están las personas, donde tengo que medirlo, qué es lo que quiere. ¿Y hay que decir lo que la gente quiere? Por supuesto, si eso se clica. ¿Y qué es lo que la gente quiere? La gente lo que quiere en este momento es, para mí, que la seguridad aminore. Correcto, una. Que haya el empleo, es más complicado. 2. Que el narcotráfico no esté presente y que no tenga problemas de consumo de drogas en el hogar. Es tan sencillo. 3, por Dios. No, no es tan sencillo y quiero corregir algo. Sencillo, es complejo de hacerlo, pero entenderlo es tan sencillo. Pero también quiero hacer una aclaración cuando dije la delincuencia que se origina en el hogar, por supuesto, pero no con eso todos van a ser delincuentes, porque como aquí hay memes y comentarios y la red social, aclaro, sí propicia. Porque si aquí hay consumo, y lo digo, ¿sabe por qué? Porque hace 8 años yo vengo midiendo qué es lo que pasa con el consumo de drogas. Comenzamos, y con una pregunta sencilla que la pueden hacer todos. ¿Usted conoce si un familiar, amigo o conocido está en el consumo de drogas? Me sale a 20, después me sale a 25, me salió a 30 y ahora me sale a 35. Entonces yo digo... 35% te dice... Con muestras de 400 en margen de error de más o menos 5. ¿Ya? Entonces digo, ¿y esto de aquí? ¿Cómo? O sea, que hemos estado perdiendo el tiempo. Entonces, el Estado ecuatoriano, dentro de su política de salud, tiene que saber que hay un problema serio. Y sabe que también detecté una pregunta que se me ocurrió hacerla. Si había problemas de trastornos psicológicos, me sale un 15%. Y de esa pregunta, si usted ha tenido se ha hecho revisar por un médico especialista, 60% sí. 60%
tenemos un problema derivado del post-COVID, un problema de narcotráfico, tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de seguridad, tenemos problemas para resolver. Indicadores que dicen que el consumo de droga en hogares ha subido de 20% a 35%. Hogares cercanos y amigos. Sí, correcto. Ya. Bien hecha la precisión. Indicadores que dicen que cerca de un 15% está en ese entorno con problemas de enfermedades mentales, ¿verdad? Psicológicos, llamémoslo psicológicos. Y 60% que después del COVID han concurrido a una consulta médica por alteraciones en la salud mental. ¿Es correcto? ¿Sí lo sienten? Ok. Ahí están tres claves que el gobierno tiene la obligación, no es que podría, no es que tiene la obligación de enfrentar, independientemente de todo lo demás que esté haciendo para resetearse. Otras inquietudes para Antonio Tramontana cuando volvamos, partiendo de un concepto que también manejó en una entrevista anterior, el del aljibe, hasta dónde se llena, cuánta agua sale, y el problema económico, que es fundamental. Es que te ríes, ¿no? Es que la símil es inolvidable. La cisterna, el aljibe. Yo lo dije aljibe, pero es cisterna para entenderlo. Aljibe lo dije. Aljibe es en la costa, cosa que ya no se hace, ahora le llaman la cisterna. Con eso volvemos. Me dieron 5,000, invertí en mejoramiento de potreros, también en implementos del ordeño mecánico. Para eso es lo que me ayudó el Ban Ecuador, que me dio el del 1%. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5419 CNE, elecciones 2023. ¿Lo económico sigue siendo determinante en las decisiones y votaciones de la gente? Lo analizamos al volver. Tercera parte de esta entrevista verás con Antonio Tramontana, que tuvo un antecedente hace demasiado tiempo, 2 años, pero que entonces hizo esta cita sobre la cual quisiera partir para lo que vamos a analizar ahora. El problema principal del país es un problema económico, como tal. Pero si yo fuera a debatir como tal ante el resto, ¿qué diría yo y qué aconsejaría? Y se lo voy a poner con un ejemplo claro. El candidato tiene que tener la suficiente fuerza, seguridad y confianza en decir lo siguiente: señores, el problema del Ecuador es como un aljibe. La cantidad de agua que entra es inferior a la cantidad de agua que sale. El problema está ahí. Pero no termina ahí, porque el problema es que esto que está saliendo no es igual a lo que está entrando. Por tanto, tengo un problema financiero. Y si el problema es financiero y el problema es económico, quiere decir que alguien me lo tiene que solucionar de alguna manera. Por tanto, si alguien me lo tiene que solucionar, sea que yo sea economista, banquero, administrador y político, tengo que buscar el dinero para cumplir con ¿qué? Primero lo sanitario y luego el empleo. Lo dije en menos de un minuto, ¿verdad? ¿Sigue siendo aplicable eso ahora? Ahorita creo que se ha saneado la parte macroeconómica y el gobierno tiene que entender que hay que ir a la gente. Hay que ir al ciudadano, hay que ir a los que necesitan. Es decir, hay que es mayor el agua que entra, pero no sigue siendo mayor el agua que sale. Ya creo que
en este momento lo que está entrando es igual en lo macro, ahora es lo micro, o sea, ya creo que estamos nivelando las aguas, pero ahí hay un detalle que para mí es importante. ¿Qué debo solucionar? ¿Cómo lo debo solucionar? Vamos a ponernos en algo sencillo, porque a mí me gustan las cosas sencillas para que se entiendan y que tengan sentido común. Salve o patria, 1000 veces o patria. No sé si es coro o estrofa, me corregirán. Pero ¿sabe qué? Cuando usted canta el salve, ¿cuál es la primera S? Seguridad, salud, alimentación, agricultura. La L no le pertenece a nadie, es la libertad que nos enseñaron y con la cual nacimos y debe ser la primera premisa que debe tener todo gobierno. B, vivienda, hay que hacer vivienda. Hay que meterse en la vialidad para que haya buenas carreteras y haya turismo. E, de empleo. E, de educación. Si usted coge todo esto, lo primero que debe de tener la certeza es que si las fuerzas del orden son 130.000 personas, policía, ejército, marina y aviación, yo me pregunto, ¿el crimen organizado son también 130.000? No, ¿verdad? Esto debe ponerle una placa o imponérselo diariamente como un mensaje para comenzar el día. No pregunto más porque en la sencillez de la símil está la sabiduría y en la genialidad también. Nunca me había puesto a pensar en cómo usar la primera palabra del himno nacional. Ahora, el presidente, en vez de estar generando esos resultados, está generando estas respuestas, una parte de la cual reproducimos ahora, cuando la posta persistió en sus revelaciones y Anderson Boscan en sus críticas. Y créanme cuando les digo, algunas instituciones y este medio digital no les interesa resolver sus problemas. Les interesa el caos, les interesa monetizar el escándalo, les interesa pescar a río revuelto. Algunas instituciones del Estado y este medio digital solo están interesados en dos cosas. Solo quieren dos cosas. La primera, que se mantenga el Ecuador de los corruptos, los narcotraficantes, el crimen organizado y generar el caos para volver al país de las mafias. En segundo lugar, buscan sintonía, likes para seguir cobrando por la pauta. ¿Debió ser esa la reacción de un presidente de la República? Sí, porque estoy acorralado y estoy en un drama. Me sacan una cosa, luego me contrastan, la otra semana me sacan un drama, me contrastan y me van golpeando, me van disminuyendo. Entonces, tengo que reaccionar. ¿Qué clase de gobierno y presidente es que un periodista y un medio digital lo ponen a bailar rock and roll en una mano? Peor que eso. Un señor que está fugado causa todo esto. Un señor que no sabemos dónde está. Olvídese con su celular. Olvídese del señor Boscan, olvídese del gobierno. Aquí hay un señor que tiene un vínculo con otro señor que es familia del señor presidente y estamos atrapados. ¿En qué punto? Usted se refiere a Cherres. Sí, me refiero a él. Y dígame una cosa, ¿qué es lo que hay? Primero, corrupción. Aparentemente tráfico de influencia. Y después, una vinculación con una intromisión o una permisibilidad de una operación albanesa dentro de los estamentos del Estado, pero todo tiene una razón. Si el informe de la policía es reservado, está archivado, la pregunta es, ¿quién lo originó aquí? ¿Y por qué comienza a hacer el seguimiento? ¿Quién lo originó, por favor? Alguien lo debe haber originado por alguna razón que tenemos que saber. ¿Y quién lo archivó? ¿Por qué? Ok. Lo originó la fiscalía y se archivó por un pedido de la policía. ¿Pero por qué? Si porque había las implicaciones de incluir a familiares del presidente. Bueno. ¿Y porque creen que así se lo protege? No. A ver, veamos lo siguiente. Si la operación de seguir a este señor es porque hay un vínculo de un supuesto cartel de albaneses, ¿qué quiere decir? Que a él le interesaba que esa operación no prosiga. Si ya tenemos Sinaloa, ya tenemos Nuevo México, ya tenemos ni sé cuánto. Entonces, usted va más allá.
Por supuesto que voy más Ok, allá. Esto le interesaba a la competencia de ellos que esto no prosiga. Por supuesto. ¿Sabe la gravedad de lo que está usted insinuando? No estoy insinuando. Que esto estoy lo mueve preguntando. el otro bando, porque esto es una guerra de bandas. Es que, de acuerdo con lo que estamos viendo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? A ver, ¿qué es lo que es? Ok. ¿Y sabe qué? Yo en el camino digo, si hubo la influencia, por tráfico de influencia, la pregunta no es si colocaron al señor, sino que si el señor colocado hizo lo que sostiene la posta. Adicionalmente, ok. Eso es lo grave. Si ya colocaron al señor, no importa que fue un año atrás, 300 años atrás, 400, sino que el señor abrió el camino para que la operación de otros sea perfecta. Ok, voy a responder esa parte en la que conozco del ministro renunciante Bernardo Manzano. Las personas que colocaron en un área de agricultura que sirven con sus decisiones para favorecer al narcotráfico, comenzaron en efecto a funcionar en esa dirección. Y tan pronto él se dio cuenta que el programa que había creado para favorecer a pequeños productores de banano estaba terminando utilizado por narcotraficantes, él mismo puso la denuncia en la fiscalía. 2, es decir, sí se produjo lo que Antonio Tramontana dice, por lo menos en ese caso. Ahora, yo quisiera que él evalúe parte de la respuesta que dio Anderson Buscán de 8 minutos en un comentario durísimo el día miércoles pasado. Solamente un presidente como usted, Guillermo Lasso, abandonado a estas alturas hasta por sus más cercanos cuando el barco le hace aguas. Dice usted, señor presidente, que hemos insinuado que su gobierno está envuelto en corrupción. Falso. Lo hemos probado. Lo hemos documentado. Tanto lo hemos probado que Contraloría investiga audita sus contratos, que la Fiscalía investiga delincuencia organizada y le ha allanado hasta el Palacio, que la Asamblea fiscaliza a sus funcionarios y hasta usted, presidente, ordenó una investigación. Otra cosa es que cuando le resultó incómoda, ordenó desaparecer al investigador. ¿Cómo le gustaría hacer lo mismo con nosotros? Ha dicho usted, señor presidente, que esta es una historia falsa. Falso. Tan cierta es que usted ha tenido que echar del cargo por nuestras investigaciones a su secretario general, a su viceministro jurídico, a su gerente de CENEL, a su gerente de Flopec, a 2 de sus gerentes de Petroecuador, a su ministro de Energía y ayer mismo por entregarle currículums a operadores de la mafia albanesa al señor ministro de Agricultura. Esto solamente para recordarle los altos cargos. En total, señor presidente, desde que empezó esta investigación, ha perdido usted 11 funcionarios públicos que ha tenido que echar por sospechas. La misma pregunta que hice sobre el presidente la hago sobre Anderson Buscán. ¿Era esa la posición correcta? Por supuesto, porque la corrupción creo que es más que clara. El tráfico de influencia, que es la otra que él ha presentado, también tiene que comprobarse, que sé que lo ha de hacer, como habla de 251 grabaciones entre el señor Cherres y el señor Cuñado, para ver si es cierto. Pero a la final, ¿cuándo es cierto? Porque yo hablo con usted, usted me dice, bueno, no. Cuando el señor que ejecuta los nombramientos lo hace. ¿Hay en eso abuso de la libertad de prensa como sostiene el jefe de Estado? En cierta medida, cuando usted trata y tiene un fin que puede ser que los 3 etapas que están involucradas, las acusaciones, produzcan que hay una declaración de él de que hay un estado de narcodelincuencia en la Asamblea. Cuidado, que eso sí es grave. Okay. O sea, es grave ¿por qué? Porque ¿cómo puede probar que la operatividad era del Estado si la operatividad era de otra persona con un cartel en la cual yo puedo ser inocente, pues? Eso es peor que grave. Eso es totalizador, como se lo observaba Anderson. Eso es generalizar a partir de un ejemplo particular. Y no solo es grave, sino equivocado. Pero para evaluar el periodismo no estoy yo, tampoco el jefe de Estado. Peor yo. Pero ha emitido un criterio muy orientador. Ah, eso es otra cosa. Muy orientador. Para evaluar el periodismo están ustedes y tienen generalmente un mecanismo inmediato. Cambian de canal o rechazan lo que dice e interactúan en redes sociales. Para desvirtuar las falsedades, no hay que atacar al falsario, si es que lo es, sino desarmar el argumento. En el caso que aquello se prueba, ahí viene entonces su peor castigo,
Decía esta semana, al concluir Vera a su manera, recordando la frase de Luis A. de Bonalde en El Universo, que para los excesos de la prensa hay una solución en las leyes, para el silencio de la prensa, ninguna. No lo olvidemos. Con la parte final volvemos enseguida. Actualmente tengo 4 vacas y las heredé de mi familia. Empecé a necesitar más medicamentos, alimentación. Entonces yo fui a Ban Ecuador y saqué los $3,000. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5422, CNE, elecciones 2023. Conclusiones de Antonio Tramontana en la parte final de esta entrevista verás. Sanz en vivo, todo el país en un estadio, único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, preventa exclusiva Produbanco en ticketshow.com.es y sus puntos de venta a nivel nacional, 10% de descuento hasta el 15 de diciembre o hasta agotar stock, te lo trae Top Shows. En la parte final de esta entrevista con Antonio Tramontana solo me queda tiempo para pedirle una perspectiva de país con un escenario tan convulsionado que por ahora debe descartar un cambio de gobierno, más allá de las directrices que usted ha visorado. ¿Cómo hacemos que el gobierno cambie? Con actitud con P. La actitud con C ya la está ejerciendo el mandatario desde el punto de vista que ahora sale, se presenta en la entrada 8, corrige la seguridad, le están diciendo por ahí está entrando el agua al coco. Y luego después tenemos que ver que esta desestabilización, sea por las razones y las certezas, las veracidades que hemos visto en ese informe policial, hay que corregirlo, evidentemente que hay que corregir, pero no tener suspicacia en el sentido de que la acción genere una reacción sin comprobarse, porque el intento no es lo mismo que el hecho. Correcto. Cuidado, el intento no es lo mismo que el hecho. Se ha probado que ha habido una mención para un cargo del señor cuñado al señor presidente donde lo hayan puesto a la persona. Que salga la grabación. Ahí es grave. Okay. Se ha probado muchas cosas, todavía no, que sí tienen que salir. Y los señores de la posta tienen que sacarlo, porque en este momento, ¿sabe qué? Veamos la realidad, pues. Pero culpar a todo esto de una desestabilización, pensar en el carnaval, en un carnavalazo que no creo que ocurra, ¿para qué? O sea, que la empresa privada en estos momentos, aunque parezca mentira, porque quitemos lo público, la empresa privada debe estar en un tremendo problema de saber a dónde vamos. Y lo público, cuando suceden esas desestabilizaciones, seamos pragmáticos. ¿Usted cree que qué es lo que hacen? Se hacen así y esperan el resultado final. Correcto. Entonces, él tiene que entrar en la parte pública a hacer los que funcionen. ¿Cómo? Bueno, actuó muy bien y bastante bien el abogado Henry Cucalón en su representatividad, que dijo soy representante del Estado, pero ¿sabe qué? Le falta todavía otro escuadrón más para que combata con él. O sea, y ahí tiene que estar el secretario general de Comunicación, Andrés Seminario, ya le corresponde, porque aquí hay un tema que dice la libertad de expresión pasó al libertinaje, causa una remoción, pero entiendo yo que cuando estoy acorralado y me dicen que tengo influencia, que tengo tiene que estar el secretario general de la administración también. Pero recién está traído de Londres. Ok. O sea, entonces falta... No puede ser usted Superman. Okay. El presidente está jugando algo que me parece interesante y es estratégico. Al paladín, señala a la fiscalía, señala a la corte, señala a Mantantiro Tirurán, pero en cierta medida de señales, más no de controversia. De acuerdo. Porque, ¿sabe qué? Hay un concepto que pregunté, ¿cuándo es intromisión en la justicia? Ajá. Y voy a poner otro ejemplo, lamentablemente, pero lo tengo que poner. ¿Quién dispara primero en la asamblea? Usted y yo estamos en duelo.
Usted tiene el 130 y yo tengo el 148. Es que es así. Entonces los dos nos ponemos de espalda, nos dan la misma arma, la misma bala. El más preciso gana la contienda. Pero aquí no tenemos, sino que tenemos que desarmar a los unos y a los otros. Ha quedado claro una cosa muy necesaria en un campo de batalla, que es el dibujo del mapa. Eso ha hecho Antonio Tramontaña a lo largo de esta hora. No, eso ha hecho usted. Bueno. Usted ha provocado eso. Eso he provocado yo, lo admito. Sí. Algún mérito debo tener. Por supuesto. Pocas veces un estratega, sin ningún interés otro que la democracia en el país, ha hecho el mapa del campo de batalla. Señores, no transiten por donde hay minas. Y ha resumido en una frase tan sencilla lo que se debe hacer: aptitud con P. Es decir, demostrar idoneidad, eficacia, cumplimiento en las cosas que obviamente la gente necesita, y no solamente actitud, que es lo que se ha comenzado a evidenciar, una defensa de la dignidad y del gobierno con carácter y vehemencia. Y ayúdenme en algo. Alguna vez dije, esto ya no es el gobierno del encuentro. Tenemos que llegar al gobierno del entendimiento. Tenemos que entendernos hacia dónde podemos, dónde estamos y hacia dónde vamos a ir, dónde es lo que queremos. Gracias. El mensaje está claro. Gracias. El camino está avisorado. Caminémoslo. Hablo en colectivo, pero el primer paso lo debe dar el Ejecutivo. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.